Mariana García, de Lengua y Literatura, Diana Snyder, bien, María Celeste Pascual, la chica que estaba, la que veo, yo veo acá 4 caras, de Santa Cruz, puede ser, de Santa Cruz, docente, Mayra Brenda, Selene Tuma, graduada de Guadro, profesora inicial, muy bien, bienvenida. El audio no le dan, bueno, no hay problema, bienvenida, no le dan el audio. Pame Martínez, docente de Educación Especial de La Paz, de la localidad de Entre Ríos, también, bien. Profesora Sonia Vallejo, de primaria. Florencia Amarilla, Nati Amarillo, estudiante de Historia de Concepción del Uruguay, la otra costa. Bien. Bueno, somos 38 personas conectadas a mí, bien, buenísimo. Ana Pinto, licenciada en Ciencia Política de la UBA, me dedico a la docencia, me da de la UBA, de tu pago allá, Mar. Sí. Fabián Moyano, docente de primaria de Concordia. Bien, bienvenido, Fabián. Bueno, vayan preparándose, ya vamos a arrancar. Bueno, empezamos a presentarnos y ya a medida que vaya entrando más gente, ya ir adentrándonos en la charla. Bueno, como les decía, bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me ve bien? ¿Se me compone la luz o pongo un velador? No, mentira. Bueno, decirles que esta charla está realizada en el marco de las actividades del área de graduados de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Es un área dependiente de la Secretaría de Extensión. Mi nombre es Gustavo Bolsam, soy profesor en Ciencias Sociales y estoy como referente de dicha área. Trabajo en conjunto con el secretario de Extensión Manuel Gómez, que no sé si está conectado, pero nos iba a estar acompañando esta tarde. Así que bueno, en algún momento se irá a conectar y lo haremos hablar. Y bueno, en esta oportunidad estamos presentando una charla que hace mucho tiempo que veníamos hablando con Mara, de hacerla primero de forma presencial, pero bueno, a veces por los tiempos que nos demandaba organizarla, no llegamos a concretarla. Y bueno, en esta oportunidad, en este contexto de pandemia, nos largamos a hacerla y bueno, encontramos un lugar. Y bueno, es la primera charla que decidimos organizar en este ciclo. Bueno, presentarles a Mara Bucart, le voy a leer brevemente su currículum que tengo en su libro. Socióloga, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Además es investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. ¿Está bien, Mara? Bueno, en realidad cambié la sede de trabajo. Bueno. Antes estaba en el CIELAC y ahora estoy en el CIAP, que es este centro que te comentaba antes. Pero no importa, está bien. Bueno, en esta oportunidad nos va a estar acompañando Mara presentando una charla sobre el rol de la revista Humor durante la última dictadura militar. Yo ya te presento y Dani empezamos a grabar también la charla. Y bueno, Mara, bienvenida en nombre de la Facultad de Humanidades y gracias por estar. Bueno, la agradecida soy yo, la verdad que muchísimas gracias por este espacio, por la invitación, Gustavo, Daniela, y por poder acercarme de forma virtual, pero bueno, finalmente logramos hacer este encuentro, ¿no? Así que bueno, gracias a todos los que están acá acompañando y bueno, espero que ahora mi exposición después abra a preguntas y a debate o lo que fuese, ¿no? Bueno, a ver, como no puedo ver del todo acá al auditorio, voy a partir de que me imagino que algo conocen de la revista Humor, o por lo menos el nombre
por lo menos a los más jóvenes les suena de algún modo, fue una revista emblemática, creo yo que la última gran revista de humor gráfico del siglo XX de la Argentina, que la Argentina tiene una larga historia y una larga tradición de humoristas gráficos y de publicaciones de humor gráfico, algunas de ellas bastante longevas, ¿no? Duran bastante en el tiempo. La revista Humor, Humor Registrado fue su nombre inicial, después se quedó sintetizado en Humor y en esa R de registrado, ¿no? En el logo. Una revista que me parece que dejó una marca, fue un emblema, y sobre todo en los primeros años de su existencia, ¿no? Que fueron durante la última dictadura militar. Mi idea es abordar ese periodo en particular, que es el de la última dictadura militar, y mi investigación, que en su momento fue una tesis de maestría y después una tesis de doctorado, tenía que ver con varias preguntas. Por un lado, ¿por qué la revista Humor había sobrevivido a la dictadura? ¿Por qué había sido un éxito? Y por qué sobre todo estaba muy presente en la memoria de muchos argentinos que habían sido no solo adultos durante la dictadura, sino incluso jóvenes, ¿no? Que muchos leían. Es decir, cuando empecé a investigar la revista Humor, cada vez que me encontraba con alguien o a donde iba y comentaba, me decía, ay, sí, yo me acuerdo de, ¿no? Y entraba ahí siempre una serie de anécdotas, de recuerdos, o que la tenían guardada en sus casas, o la habían tenido guardada en sus casas, que sus padres las leían, o que ellos mismos las leían. Bueno, no estaba como muy presente en la memoria social, por lo menos de Buenos Aires, que es donde vivo y me muevo. Y lo que me llamaba la atención es que cuando ya arranqué con esta investigación, que ya hace bastante tiempo, en el 2004 más o menos, me llamaba la atención que desde el mundo académico, desde las ciencias sociales, desde la historia, había un gran silencio con respecto a la revista en los trabajos académicos sobre la dictadura, sobre la prensa en dictadura o sobre la cultura de la dictadura, ¿no? Y me parecía que en realidad se había ido formando una idea de que una mirada como muy dicotómica con respecto al papel de los medios durante la dictadura militar, que tenía que ver con que si los medios habían sido masivos y comerciales, habían sido cómplices u oficialistas, ¿no? Con los militares y con el régimen. Y en cambio, lo que se llamaba la resistencia se expresaba más en expresiones micro, under, o más intelectuales, más pequeñas, ¿no? Y la revista Humor, bueno, molestaba en esa mirada tan a dos aguas, y por lo general terminaba en una nota al pie, o entre paréntesis marcada como una excepción, pero no encontré ningún trabajo que, bueno, realmente investigue qué había pasado con esa revista y por qué no entraba en ninguno de estos dos casilleros. Y así fue que, bueno, yo inicié mi investigación. La revista Humor surge en 1978, es decir, a 2 años de la dictadura militar, en un momento muy particular, es la coyuntura del Campeonato Mundial de Fútbol, surge en junio de 1978. Y lo interesante es que el grupo de humoristas y de editores de la revista, bueno, yo tenía experiencia en hacer publicaciones, y era un poco también eso lo que, por un lado, sabían del oficio y al mismo tiempo les llevaba a tener muchas precauciones, ¿no? Ese grupo había, no sé, Gustavo, si tenés las imágenes, pero ya había estado en la escena con la revista Satiricón, y estos antecedentes jugaban a favor y jugaban en contra, ¿no? De sacar un nuevo emprendimiento editorial a mediados de los años 70. La revista Satiricón
se editó entre noviembre de 1972. Ahí se ve. Ahí, ¿la pueden ver? Esa es la primera etapa. Noviembre de 1972, todavía bajo la otra dictadura, y fue censurada en 1974, entró en juicio con el Estado y volvió a poder editarse en 1975, a fines de 1975, y salió unos 3, 4 números, y obviamente en marzo de 1976 fue nuevamente, bueno, fue invitada a dedicarse a otra cosa, invitada a cerrar, una invitación entre comillas, ¿no? Es decir, vieron que la última dictadura militar no tuvo una oficina de censura previa o bueno, esta más bien funcionó nada más los primeros meses del régimen, y en esos primeros meses los editores de publicaciones tenían que llevar sus publicaciones para ser autorizadas, y a estos muchachos los invitaron a dedicarse a otra cosa. En esta revista Satiricón, el director era Oscar Blota y Andrés Casioli era el director de arte. Andrés Casioli iba a ser el director de la revista Humor. Entonces, acá en Satiricón, Casioli da sus primeros pasos en el campo como editor y también como caricaturista, porque si bien esta caricatura que están viendo, esta tapa, no es de él, a medida que pasen los números, él se va a ir constituyendo en un gran caricaturista con un dibujo muy expresivo y muy llamativo. La revista Satiricón fue como un boom de ventas y de repercusión, era una revista muy irreverente, que recuperaba lo que tenía que ver con toda la irreverencia de los años 60, que había sido en la Argentina reprimido y clausurado y disciplinado por la dictadura de Onganía y los militares que le siguieron, y era en los años 70, cuando esa dictadura estaba ya en su tramo final, iniciando la transición, donde estos humoristas y periodistas lanzan esta revista sumamente innovadora para el momento, revitalizando no solo el humor político por un lado, sino también un humor costumbrista, que en Satiricón va a estar volcado a un humor vinculado a lo sexual, a lo erótico, ¿no? Que para ese momento era toda una novedad. Y por eso también fue, como les decía antes, censurada bajo el gobierno ya de Perón, después de la muerte de Perón por Isabelita. El grupo se divide y salen 2 revistas, son las imágenes siguientes, Mengano y Chaupinela. Mengano se va el grupo más afín al peronismo, un peronismo más de izquierda, por llamarlo de alguna forma, y en Chaupinela es un emprendimiento de Andrés Casioli, que es el gran antecedente de la revista Humor. De hecho, si uno ve la revista van a ver que se parece bastante a los primeros números de la revista Humor. Esta revista también es clausurada por Isabelita, dura 1 año apenas, y ahí nuevamente el grupo, una vez que es clausurada después de una caricatura de Isabelita y después de unos chistes sobre Isabelita, el grupo se vuelve a juntar para editar a Satiricón, que reaparecía. Bueno, todas estas idas y vueltas hacen que este grupo de humoristas por momentos se dispersa, por momentos se junta, pero les fue generando una práctica y un saber de confrontación con esa censura. Entonces, cuando están en dictadura, la revista Satiricón cierra, Oscar Blota saca una nueva publicación, no les traje una imagen, Gustavo la está buscando, que se llama El ratón de Occidente, una revista que nadie se acuerda, no logró, era un momento muy complicado como para evidentemente estar leyendo revistas de humor, que duró 1 año, tampoco tiene una propuesta de humor, no se podía hacer sátira política, no se podía hacer humor, el humor irreverente de Satiricón no se podía hacer, es decir,
si no había una censura expresa, había mucha autocensura y mucho miedo por lo que estaba pasando. Entonces, bueno, es una revista realmente como bastante insípida, y así es como le va. Y esa revista cierra en el comienzos del 77 y el grupo de humoristas y colaboradores se dispersa. Hasta el 78, como les decía antes, que vuelven a juntarse Andrés Cassioli, Tomás Sanz, que va a ser el jefe de redacción, y como les decía antes, en 1978, particularmente mediados de 1978, es una coyuntura muy particular para la dictadura. Por un lado está el Mundial, y eso no es simplemente una fiesta deportiva, significaba que todo el mundo iba a estar poniendo la atención sobre el país, un país que venía de hace 2 años teniendo un plan sistemático de desaparición de personas, ¿no? Un país que venía, que de a poquito empezaban a alzarse algunas voces cuestionando o preguntando por los desaparecidos. Recordemos que las Madres de Plaza de Mayo recién aparecen en 1977, es decir, obviamente no eran una organización, ¿no? Empiezan a juntarse, pero ya empiezan a haber algunas presiones en los Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos. De hecho, es a mediados de 1978 cuando se acuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, venga al país a investigar qué estaba sucediendo. Y eso se concreta al año siguiente, en 1979. En 1978 también hay cambios en la estructura del poder. Videla, que aglutinaba mucho poder, asume su segundo mandato y cede la jefatura del ejército, y se empieza a aflojar un poco la censura. A mediados de 1978, Tato Bores vuelve a la televisión, por ejemplo, había sido censurado durante el gobierno de Isabelita. En el diario Clarín aparece la primera caricatura de Videla, creo que eso está en alguna imagen que ya pasaste. Y Landru también, que tenía una revista de humor político, ahí esas imágenes son de 1978, las primeras caricaturas de Videla son de esa coyuntura de mediados del 78, ¿no? Sabat en Clarín, Landru en Tía Vicenta, y al poco tiempo también en Clarín se animan a caricaturizar al dictador. No lo hacen de forma extremadamente ofensiva, pero ya habla de cierta apertura. Ahora, este grupo de humoristas que se junta con Cassioli en humor, bueno, todavía no se animan a hacer una caricatura de Videla, entonces prueban con esta, que es esta mezcla entre Menotti y Martínez Dios, Menotti y Dios, como se pueden leer ahí, ¿no? Que dicen, el Mundial se hace cueste lo que cueste, ¿no? Y acá me parece que sienta las bases de lo que va a ser durante esta etapa inicial de la revista, donde van a ir tanteando no solo los límites de la censura, los límites del poder dictatorial, los límites de lo que es posible decir y de lo que es posible burlarse, ¿no? Porque no hay reglas claras, ¿no? No hay reglas explícitas sobre lo que se puede y no se puede hacer. Este grupo de humoristas va a empezar a burlarse sobre todo en las tapas y en el interior de 2 grandes temas. Por un lado, la política económica, encabezada por Martínez Dios, y estas son tapas emblemáticas y muy audaces para el momento. Eso también hay que tratar de trasladarse a esa coyuntura para ver estas imágenes. Hoy día estamos muy acostumbrados ya a ver, no sé si caricaturas, pero sí imágenes críticas, ¿no? de los dictadores. Entonces, una crítica a la política económica, que tampoco era, la revista ahí, Humor, me refiero, no se pone a la vanguardia de la crítica, porque la política económica se estaba discutiendo en otros ámbitos. De hecho, el diario Clarín era bastante crítico de la política económica de Martínez Dios en esa etapa, y también de la cultura, ¿cómo decirlo?, dominante, la cultura, aquello que la dictadura permitía
¿no? Que circule en diarios, revistas, publicaciones periódicas, televisión, teatro, cine, ¿no? Y esa cultura, por un lado, estaba encarnada en el mundial, ¿no? En la fiesta, pero también en las vedettes y las figuras del espectáculo, que paradójicamente fueron buena parte de la oferta cinematográfica, ¿no? de esos años. En esta imagen ya es de 1980, cuando la humor, después de 1979, que es cuando María Elena Walsh alza la voz contra la censura en un artículo emblemático, ¿no? Que se publicó en el diario Clarín. La revista Humor levanta el guante y empieza también a hacer chistes contra la censura y a tematizarla. Y lo interesante de Humor, y ahí va por qué la foto esta de Aida Bornik al costado, es que la revista no solo se ofrece como un espacio humorístico, empieza haciendo eso, los primeros números de Humor son como un catálogo de los mejores humoristas de ese momento, algunos ya consagrados, Cris, Fontana Rosa, mismo Cassioli, Tabaré, ¿no? Muchos publicaban en la contratapa de Clarín y también lo hacían en Humor, o publicaban en la revista cordobesa Hortensia, que también era muy conocida incluso en Buenos Aires, y unos humoristas nuevos que empezaban a hacer sus primeros pasos, pero de a poco se iban a ir consolidando. Me refiero a Meiji, por ejemplo, Seo, Lauri también ya publicaba. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, la revista va incorporando notas y también reportajes, y los reportajes se van a ir haciendo cada vez más serios. Es como dentro de tanta risa, tanto humor, la sección de reportajes es una sección seria, no hay ningún reportaje serio. Y es interesante ahí porque ahí aparece, bueno, toda una línea de reivindicación, en el caso de Aida Bornik, pero se van a hacer entrevistas a un montón de personajes al principio de la cultura, después se va a ir abriendo más, se va a ir politizando ese espacio a medida que los límites se vayan expandiendo, ¿no? De personas que habían quedado marginadas, que habían sido censuradas, que integraban las famosas listas negras que circulaban también en ese entonces. Entonces, ahí aparecía, por ejemplo, Aida Bornik diciendo no humillar al espectador y con una muy fuerte crítica a las propuestas culturales más, ¿cómo decirlo?, conductistas o más lineales que había en la oferta de aquel entonces. Y también se ve, es interesante poner estas notas críticas, la revista Humor va a ir habilitando una propuesta alternativa a la propuesta de orden, a la propuesta de orden social me refiero, ¿no? A la propuesta de orden social, a la propuesta societal que el régimen militar tenía. ¿A qué me refiero? Si en materia económica la dictadura impulsaba junto a Martínez Dios y a todos sus equipos un modelo liberal de la economía, la revista Humor se va a poner en defensa del modelo de industrialización y de la industria nacional, ¿no? Las imágenes anteriores aluden a eso, donde estaba, ¿no? La crítica que la industria nacional se está hundiendo, o bueno, la crítica a la inflación por un lado, pero contra las pirañas de la importación, ¿no? Esto de que si se abrían las fronteras, la industria nacional se vería perjudicada. Y en el campo de la cultura va a ir surgiendo un diagnóstico sobre una mediocridad cultural a la cual hay que contraponerle, bueno, una propuesta inteligente, creativa, de la cual se sienten ellos exponentes, ¿no? Y eso va a ir acompañado no solo de la propuesta que ofrezca Humor, sino que Ediciones de la Urraca, que es la editorial que crea Cassioli para sacar la revista, va a ir lanzando, a medida que la revista vaya creciendo, otras publicaciones que van a ir armando a la par del crecimiento de Humor un proyecto editorial más amplio. Me refiero a la revista Mutantia,
en 1980 Superhumor, que estuvo dirigida a las historietas, va a haber una revista de rock. No puse imágenes sobre eso. El Péndulo, otra revista, editada por Ediciones de la Urraca, UMI más adelante, en fin. Y algo interesante, que está bien que estés esos chistes ahí, es que a la vez que estaba esta crítica más visible o en un primer plano a la política económica y a la política cultural, es muy interesante ver en Humor, en la revista Humor, la publicación en los primeros años de una cantidad muy llamativa de chistes de humor negro, como los que están viendo, ¿no? Estos chistes se publicaron entre 1978 y 1979, y hay una carga metafórica muy fuerte con el uso, la apelación a todo lo que tenga que ver con los instrumentos de tortura de la edad clásica, la modernidad, ¿no? de antaño, pero muy presentes y muy conocidos en la cultura popular y visual de argentinos y del mundo de Occidente, ¿no? Uno pone una guillotina y todos entendemos a qué alude. Y lo ven ahí, todas las salas, hay un montón de chistes sobre instrumentos de tortura, guillotinas, y ese que les ponía en la imagen anterior, perdón, es interesante porque al paso del tiempo se pasa de la figura de un verdugo anónimo, y un verdugo es alguien que ejecuta una orden, que en ese mundo medieval o antiguo era de un rey, de un monarca. En el chiste de al lado, Grondona White, que es de 1979, es un militar el que aparece disparando y ejecutando, ¿no? Y ahí tenemos al doctor también como cómplice y como garante de la situación, ¿no? Es como muy fuerte esos chistes que se publicaban en recuadros, no es la parte más visible de la... Cuando digo más visible, obviamente todo era visible en la revista. A lo que voy es que no están en la portada, no están en las contratapas, están en el interior, a veces son varios que se juntaban en una misma hoja, pero es muy llamativo el uso del humor negro, ¿no? Para hablar o dar cuenta de algo que estaba pasando en ese momento en la realidad. Era muy difícil de poner en palabras. Acá hay que pensar que todavía el término, por ejemplo, terrorismo de Estado, no estaba ni teorizado capaz, porque fue Eduardo Luis Duarte el que lo teorizó a posteriori de la dictadura, ¿no? El concepto de desaparecido recién empezaba a tener las connotaciones que hoy día le asignamos a ese concepto, ¿no? Entonces, se está hablando acá, se está tratando de poner en imagen algo que todavía no se puso en palabras, ¿no? Y se está también tratando de tramitar parte de lo que va a ser un trauma social muy profundo. Esos chistes son como muy interesantes. A medida que la revista ofrece esta propuesta, se va ganando lectores, se va consolidando, y se va también politizando, ¿no? Ahí obviamente hay decisiones editoriales en esa transformación, y así es que en 1980, que son estos chistes que están acá, esta politización, digo, es una politización más explícita. Antes también es politización, si uno quiere, todo es, todo es político, pero acá, ¿no? Habla de estos militares aferrados al poder, como sugiere ahí Langer en uno de sus... Hoy Langer es un dibujante muy reconocido, en ese momento estaba dando sus primeros pasos, estos son sus primeros dibujos, ¿no? O en este chiste de Cabaret, ¿no? Que era la convocatoria al diálogo, en la puerta se dice diálogo político, ¿no? Y acá, bueno, aparecen los políticos que son convocados por los militares. La revista tiene un crecimiento ascendente muy llamativo y eso le permite ir consolidándose. Y eso sucede en el año 1981, que para mí hay un parteaguas, también porque la sociedad hace un
giro no hace un giro, pero en ese año se condensan también muchas cuestiones que habían sido embrionarias años antes. Empieza a ser más evidente una oposición civil, surge la multipartidaria, empiezan a ser más explícitos y empiezan a cobrar más notoriedad de las solicitadas de los organismos de derechos humanos, que empiezan a ser solicitadas más extensas. Surge teatro abierto y otras expresiones culturales expresando su disidencia con respecto a las políticas de la dictadura. Y la revista Humor se da cuenta del lugar que tiene, de la centralidad que tiene, y también se va a dar cuenta de la ventaja que puede sacar de eso. De hecho, hay algo que se entera, y estas dos imágenes, a ver, perdón, algo que te quiero decir, porque no sé acá cuánto recuerdan de esos años, pero el año 1981 la dictadura también tiene un momento que termina bastante mal para el régimen, que es cuando Viola lo reemplaza a Videla en la presidencia, y esa presidencia termina con un golpe interno, ¿no? Un golpe en noviembre del 81, con una crisis del régimen. Ahora, en ese año, esos meses, no llega a ser un año de Viola, la interna militar explota y se hace visible de una forma muy feroz y muy pública. Y la revista Humor va a sacar ventaja de eso. Lo que ven acá en estas imágenes son dos números consecutivos, y acá Humor, por un lado, le pega a esa interna militar, se expresaba en dos bandos, que se llamaron un sector más blando, más aperturista, y el otro más duro. Viola está ahí junto a Minguito, es el presi, en vez del preso, ¿no? Acá se burlan de Viola, y en el número siguiente se burlan de Arguindegui, que era uno de los representantes del sector duro. Arguindegui intentó que esa revista, que esa imagen no circulase, y la revista Humor se enteran de eso. Lo cierto es que ese intento para que la imagen no circule fracasa, se autoriza finalmente a circular, y ahí la revista se potencia. Cuando digo la revista, bueno, son los editores, ¿no? La revista había entrado en la interna militar, ¿no? Y lo que va a hacer la revista es muy inteligente, porque va a tratar de sacarle provecho de eso, ¿no? Se la quieren disputar cada uno de los bandos. El asunto es que termina, bueno, en realidad el sector duro se termina imponiendo sobre el blando con el desplazamiento de Viola, y eso queda expresado en la imagen siguiente, que es la tapa del libro que antes comentaba Gustavo, es el naufragio del proceso. Esta me parece es una de las tapas más, a mí es la que más me gusta, las más fuertes, y no es del 83, no es del 82, es del 81, ¿no? Es de noviembre del 81, y es el proceso, el autodenominado proceso de reorganización nacional que naufraga. Esta es una metáfora muy conocida también dentro de la sátira política, dentro de la política, ¿no? El naufragio de un régimen. Y ahí es interesante, vean quiénes se están salvando. Mirta Legrand y Macera, pero después aparecen retratadas las principales figuras del régimen. Lambruschini, Arguindegui, Videla, Viola, Martínez de Oz, bueno, todos los que formaban parte del núcleo duro del régimen, ¿no? Y acá es interesante porque unas semanas antes de que salga la revista, creo que era en el diario La Nación, había una nota de opinión donde hablaban del naufragio del proceso, y estoy convencida de que esta nota es retomada, es publicada por la revista Humor, y estoy convencida que Cassioli llevó puso en imagen eso que otro periodista había dicho. Ahora, miren la potencia de la imagen que queda en la retina y en la memoria más, esa imagen, ¿no? Que lo que dijo este periodista, un mar de palabras en un diario.
Bueno, la revista en el 81, entonces, como le decía, se consolida y se politiza. Es en 1981 cuando entra un grupo de periodistas políticos, con Enrique Vázquez a la cabeza, y eso le va a dar un nuevo perfil. Cuando digo que se politiza es que va a empezar a tener cada vez más notas de opinión, de opinión seria. Si bien están escritas en un lenguaje coloquial, con mucha ironía, pero muchísima ironía, ¿no? Esto de que estamos en una revista de humor, lo que se dice es sumamente profundo y de críticas muy fuertes al régimen. Y esto va dirigido tanto a lo que es el plano político, como hay una nota sobre una columna de economía también en esos mismos términos, notas o secciones de cultura que también denuncian la censura y denuncian, bueno, la censura, las irracionalidades o estas arbitrariedades de la censura, y también cada vez va a tener más espacio estas instancias de reivindicación y darle voz a aquellos que no tienen voz en otros medios, que son más bien oficialistas o medios del Estado, ¿no? Recuerden que en estos años, por ejemplo, la televisión está controlada por todos los militares, que se habían repartido un canal para cada arma, ¿no? Este crecimiento de humor, bueno, avanza con el tiempo y lo que sucede, bueno, es que viene la guerra de Malvinas. Esa es una coyuntura no solo muy particular para la Argentina, sino también es interesante para la revista mismo, porque para la revista implicó una marcha para atrás. La revista pierde lectores en esa coyuntura, la acusan es decir, la revista no se suma a ese nacionalismo celebratorio que se había impuesto en muchos medios, ese triunfalismo inicial. Si bien en un inicio acompaña, porque también tengan en cuenta que fue una coyuntura en donde era muy difícil poner una voz contraria, ¿no? Acompaña, después recibe muchas críticas de lectores e incluso de anunciantes, ¿no? Que amenazan de los pocos anunciantes que tienen, que amenazan con retirarse. Ahora, es interesante porque una vez que la guerra termina, la revista hace como un salto cualitativo muy importante, precisamente por no haberse acoplado a ese discurso tan triunfalista. Y va a quedar como un medio que trató de ser más ecuánime o bueno, no tan celebratorio, ¿no? en sus mensajes. Esas dos tapas son, es una especie de díptico donde lo pueden ver al canciller argentino ahí asombrado de cómo se van juntando los aliados a la causa inglesa, ¿no? Al principio está Estados Unidos junto a Margaret Thatcher y en la siguiente, bueno, es Thatcher, Reagan, la reina, incluso Pinochet, ¿no? Lo pueden ver ahí en esa cama. Y después de la guerra, otra vez la revista hace un salto. Cuando digo un salto es como que a ver, si hay algo que se nota acá es que los editores de la revista tuvieron una muy buena lectura de la coyuntura y de lo que ellos imaginaban que sus lectores esperaban, ¿no? La revista arremete con todo. Y acá sí, si al principio había sido una revista con una posición que más bien acompañaba las críticas enunciadas por otros, ¿no? A ver, vuelvo al ejemplo inicial. Si acompañaba las críticas al modelo económico que otros decían, si María Elena Walsh había denunciado la censura y la revista Humor atrás retomaba eso y profundizaba el camino, acá se vuelve más bien, se pone en un lugar más de vanguardia
¿no? Y va a militar el retorno a la democracia de una forma muy, militante, muy expresa, y en varios ámbitos. En el plano económico va a seguir denunciando al modelo liberal, que en 1982 estalla con la crisis de la deuda externa. En el plano cultural va a seguir denunciando la cultura, lo que llama la mediocridad cultural, y va a proponer una alternativa, ¿no? Que es estas expresiones que no humillan. Aida Bornik se va a volver columnista de la revista Humor. Contra la violencia represiva, primero la violencia clandestina, y también la violencia que a partir del 81 se hace muy presente de las bandas paramilitares que están desbocadas, va a llamar no solo a la paz, sino también se va a poner del lado de los organismos de derechos humanos y va a reclamar justicia, no venganza, ¿no? Y en el plano político, claramente va a abrir a la luz, se va a poner del lado de la democracia contra la dictadura. Y acá va a haber todo un trabajo, la revista va a insistir mucho en fomentar un antimilitarismo. Es decir, hoy en día uno dice nunca más, y la expresión esa tiene una fuerte carga. Bueno, piensen que en este momento todavía ese nunca más todavía no está dicho, ¿no? Y esto me parece que la revista se pone en el antecedente de eso, es decir, los militares no tienen que gobernar nunca más, no tienen que participar en los asuntos de los civiles nunca más, ¿no? Y nos va a ir, la revista Humor en el año, fines del 82, fines del 83, va a tener 120 páginas donde se van a repetir los chistes contra los militares, exponiéndolos, como en el chiste anterior, como torturadores, en este también, ¿no? Ahí ven la República que está denunciando haber sido vejada por un militar, ¿no? En el anterior es el militar que recibe la condecoración de la calavera, ¿no? Es decir, esta asociación de los militares con el hecho de ser asesinos, ¿no? Los militares que se sienten por arriba de la ley. Otra vez van a reaparecer los chistes de humor negro, ahí ven otra vez, bien explícitos, ¿no? Entonces se va a poner esto que vuelvo a decir, se va a poner a la cabeza del reclamo por esta nueva democracia que implica los valores de la vida, de justicia, de defensa de los derechos humanos, de saber qué pasó, ¿no? Del juicio y castigo, aunque no es dicho en esos términos, pero bueno, hay toda una reivindicación precisamente de la justicia como instancia necesaria para la democracia, y ahí también es muy interesante porque la revista Humor en todo este proceso está pensando en el después. En algún momento los militares se van a ir, hay que pensar ese después, ¿no? Es así también que, como les decía antes, están estos otros proyectos. UMI está pensando en el después, está pensando en el niño para una democracia, ¿no? En el niño ciudadano, ¿no? Formado en los valores democráticos. Y así también con respecto a la política. Y es en estos años, a ver si se puede ver ahí, creo que está abajo de esta imagen, este es un cuadrito a ver, acá lo tienen que ver en detalle, perdonen que no está más grande, pero son las ventas de Humor y cómo la revista se fue posicionando. La que está en rojo de furioso es la revista Humor. La que está en ese morado arriba de todo es la revista Gente. Y después hay otras revistas. Radiolandia es la verde, que sube y baja como 7 días, Panorama, Satiricón es la naranjita que está allá al principio. Pero si hay algo que pueden ver en este cuadro es cómo esas principales revistas de interés general van bajando, ¿no? En ventas. Si bien Gente se mantiene siempre como la principal revista,
es claramente, ¿no? va perdiendo lectores. Y miren la revista Humor, va en contramano de todas ellas, ¿no? Lo pierde en el 84, pero en el 83 es el momento donde la revista Humor se encuentra cara a cara con gente disputando ahí lo que William decía, la hegemonía, ¿no? La hegemonía cultural, ¿no? Y ese fenómeno me parece muy interesante y también tiene cierta como, y ya voy a ir cerrando, me parece, para habilitar preguntas, ahí quedaron, bueno, otros chistes de la transición. La revista Humor, por ejemplo, en este chiste, lo que denuncia es, no sé si recuerdan, pero los militares en septiembre del 83 sancionan una ley, la Ley de Pacificación Nacional, que era donde se autoamnistiaban, se perdonaban los delitos y clausuraban cualquier tipo de revisión de los crímenes que habían cometido. Esa ley fue muy común en las dictaduras. España tuvo la suya, Chile, Brasil tuvieron la suya, y de hecho es lo que hace que hasta el día de hoy en esos países no se pueda investigar y no se puede llevar a juicio a los militares. Pero Alfonsín la derogó apenas asumió el gobierno. Y estos son chistes que salieron entre esos meses, ¿no? Entre septiembre, que se sanciona esta Ley de Pacificación Nacional, y diciembre, ¿no? Y esto es lo que pasaría, ¿no? Si reina la impunidad. El torturador encontrándose con el torturado, ¿no? Y creo que lo estoy buscando, ¿no? Acá le dice, que lo despidieron, que se quedó sin trabajo, pero a ver si lo ayudas, le das una mano. Es decir, por un lado es muy gracioso, por el otro lado es terrible. Pero estas situaciones, ¿no? Es, bueno, también la función del humor, no solo para distender, ¿no? Lo terrible de la situación, sino también con cierto aire pedagógico, ¿no? Demostrando, bueno, a través de esta situación que parecería una ficción, pero de cierto, en los hechos no lo es. Hubo situaciones donde los torturadores se encontraron, ¿no? Creo que hubo un programa de Bernardo Neustadt, ahora no recuerdo, no me acuerdo bien el caso donde se encuentra, creo que era Alfredo Bravo, bueno, donde se encuentra el torturado con el torturador. Bueno, que esas situaciones no sean normales, que no las tengamos que naturalizar, ¿no? Y acá es, bueno, esta función de la revista Humor con esta persistencia en hacer memoria, mostrar los costados absurdos de una realidad que podría ser realmente una realidad concreta, y de hecho es lo que sucede, como les decía antes, en otros países donde hay leyes de impunidad. La revista Humor en estos años fueron sus años de oro, como ven ahí empieza a bajar. Yo creo que tanta fuerza puso en irse a la democracia que en democracia ya no supo cómo reconvertirse. Piensen también vos militás contra los militares, es decir, contra los militares tenés un enemigo, dos cosas pasaron. Por un lado tenés el enemigo común, los militares. Uso el humor como un arma, que es la sátira, ¿no? Y apunta. Cuando llega el proceso electoral, por un lado aparecen las diferencias partidarias. Había un grupo de humoristas y periodistas más afines al peronismo, otros más simpatizantes del partido intransigente y otros del radicalismo y del alfonsinismo, que todavía no era alfonsinismo, porque eso se conformó después, ¿no? Y eso ya empezó como sobre todo cuando gana Alfonsín, que el peronismo quedó totalmente deslocado, era la primera vez que perdía una elección, ¿no? Nacional. Entonces, por un lado esa situación, y por un lado cuando los militares se corren del centro de la escena política, la revista pierde ahí, ¿no? su blanco, su objetivo, ¿no? Y el miedo de apuntar con la misma fuerza contra un gobierno democrático, recientemente electo,
muchos de los colaboradores habían votado por ese gobierno, y sobre todo simpatizaban, ni siquiera simpatizaban, también quería que dure ese gobierno. También recordemos eso, los primeros meses del gobierno de Alfonsín son de mucho miedo a que haya un nuevo golpe, más allá de la derrota y del lugar de los militares, el miedo a un nuevo golpe estuvo siempre presente. De hecho, si no, no hubiésemos tenido los alzamientos militares en los años posteriores. Entonces, todo eso me parece que la revista la deslocó, y también, obviamente, apareció con el retorno a la democracia muchas otras opciones culturales y periodísticas que hicieron también una dispersión del público lector que antes la revista Humor monopolizaba. Bueno, podría seguir hablando, ¿no es cierto? Que me habilitan y yo podría seguir hablando mucho más. Obviamente me quedan muchas cosas en el tintero y hay cosas que siento que las simplifiqué al mango, pero bueno, prefiero cortar acá y que en todo caso haya un ida y vuelta con ustedes en función de alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Buenísimo, Mara, muy buena presentación, muy clara, las imágenes también, esto de recordar la historia reciente a través de lo que fue la cultura, ¿no? La cultura popular o lo que se consumía en esos momentos, en esos años, de que era el mundo editorial, las revistas, las historietas, el humor gráfico, se veía en lo que se consumía ahí en esos días. Y ponerlo en contexto y recordarlo, la verdad que nos hace reflexionar sobre un pasado reciente y sobre también cómo se movía la cultura en ese momento. Si bien esta revista era una revista que era consumida por un sector medio, ¿no? Un sector social determinado. Sí, ojo ahí, pues también había un sector, la sociedad argentina, piensan que todavía no había pasado los 90, así que arrasaron con buena parte. Había un sector también pues esto también me encontré, yo creí que era muy de clase media, había un sector de trabajadores, obreros bien calificados, que también la consumían, o que también les llegaba esta publicación. Pero bueno, sí, el perfil, claramente la revista es un perfil de clase media trabajadora, ¿no? Clase media. Sí, sí. Sectores que podían acceder al consumo de estos productos culturales, ¿no? De historietas, de revistas de humor y todo. Acá me piden que compartamos después el Power, así que después, si vos me autorizás, Mara, lo vamos a compartir. Sí, el PowerPoint son fotos de la revista. Sí, Muy, pero está muy bueno el recorte por ahí, ¿no? A veces ¿Eh? ubicarlo. Está bueno tener esas imágenes contextualizadas y con los datos que vos aportás. Bueno, abrimos entonces, si alguien quiere preguntar, que Dani, podés habilitar el micrófono, o quiere ir poniendo preguntas acá y yo las voy leyendo. Hizo muy interesante la charla, mientras miraba las imágenes pensaba en la potencia y la calidad del dibujo, de lo estético en esas revistas. También Meli comenta eso. Sí. La verdad que sí, la calidad de caricatura de la época, y acá yo encontré una Mirá. revista que tenía, que es la Juan Menotti como héroe nacional. Sí. Como San Martín ahí. Que dice como San Martín. Así que toda una cuestión también estética de la revista también que hacía que era un buen producto, y aparte donde publicaban grandes dibujantes de ese momento. La verdad que tenía... Mira, acá tengo dos comentarios de Carolina Acuña y de Meli. Bueno, es difícil el apellido, pero se va a reconocer cuando la... A ver, ella me pregunta por el crecimiento de la revista, ¿qué datos del público que la consumía? Era un público joven. Si bien la revista apuntaba, es decir, los periodistas apuntaban a gente de su edad, y ellos, el grupo más duro de la revista, cuando digo duro me refiero a Casioli, al jefe de redacción, los periodistas fijos, estaban alrededor tendrían unos 40 años o 30 largos. El público que la consumía por lo general era más joven. Igual, esto es una revista masiva, tuvo alcance nacional, había un sistema de distribución de publicaciones que les garantizaba esta distribución nacional
con bastante facilidad, algo que también a veces naturalizamos, pero uno cuando ve otros países hay que mencionar de que no era tan común. Por ejemplo, en Brasil no hay un sistema de distribución de revistas como el que tenía la Argentina acá. Y era un público joven, joven me refiero a 20, o recién salió, o de secundario, recién terminado de secundario o en sus 20. O sea, gente que, bueno, a todos vivieron de cerca la dictadura, pero ávidos en consumir, supongo, cosas nuevas y distintas a las que le imponía una escuela que sí había estado muy controlada. Sí, Y después hay más preguntas ahí. ¿Cuándo fue la última tirada, dice? Y si ¿qué precio era? 1999. No sé el mes, pero en 1999, en una situación totalmente adversa, y paradójicamente la revista cierra tapada de juicios, lo que no hizo la dictadura, que es hacerle juicio, lo hizo el gobierno de Menem, si no era Menem, los funcionarios. De hecho, a mí me pasó que cuando arranqué esta investigación, y fui a hacer entrevistas, me acuerdo entrevistarlo a Tomás Sanz, que todavía trabajaba en el diario Clarín, y él me contaba que le confiscaban parte del sueldo por un juicio que le había hecho en su momento Bernardo Neustadt, y era terrible, ¿por qué? Porque ya se había, entre Cassioli y Neustadt ya habían acordado la resolución de ese juicio, ya habían como resuelto, pero los abogados seguían, y eso le hacía que le retengan parte del sueldo. Y también pasó que Andrés Cassioli se murió y ese juicio siguió, y sé que, bueno, era un tema para la viuda y la familia y todo eso. Ahora, perdón, quiero comentar acá lo que dice Melina, lo de la potencia de la imagen. Hay algo muy interesante en esta revista que no se vuelve a dar, o bueno, sí, no se volvió a dar, pero Andrés Cassioli es dibujante y él es el director de la revista. En muchos casos pasaba, no en la revista de humor gráfico de la Argentina, pero o por ejemplo pasa hoy en día, que los dibujantes publican en medios cuyos directores son más bien periodistas, donde ponen el eje en la palabra. Acá Cassioli era dibujante y él tenía mucho ojo, y todos los colaboradores de la revista, o por lo menos todos con los que yo me crucé, estaban impresionados del ojo de Cassioli. Cassioli era, es decir, vos podías ser nuevo, pero él advertía algo ahí que podía ver. Entonces te decía, che, mejoralo un poquito que te lo publico. Y de hecho la revista se volvió un semillero de la mayor parte de los humoristas que se consagraron en los años 90 y que están ahora. Diego Paredes, bueno, Langer, Miguel Rep, que empezó, algunos publicaron en otro lugar, pero donde hicieron sus primeros años de carrera, fue acá. Sí, preguntan si era una revista semanal. La revista era quincenal, empezó siendo mensual el primer año, menos del primer año, y a partir de abril del 79 fue quincenal. Bien. Creo que en los 90 tuvo algún periodo semanal porque necesitaban tener más plata y eran los mercados. Pero en los 90 aparece Sex Humor también, la revista Sex Humor. Sex Humor aparece en el 84. 84. Y es interesante el por qué surge. Porque una de las cosas que es interesante, ¿por qué? Porque algo que sabían, esto que les dije al principio, que ellos sabían cómo lidiar con la censura, es que se habían dado cuenta que era más fácil conseguir adhesiones y apoyos si una revista era censurada por política que si era censurada por cuestiones sexuales, que por lo general recibía la categoría de revista pornográfica, ¿no? Si era pornográfica era más difícil tener apoyos. Entonces, los editores fueron limpiando la revista y tratando de evitar los chistes subidos de tono, como diríamos. Y eso Cassioli los iba guardando, cuando los humoristas les mandaban trabajos, y esos chistes los iba guardando. En 1984 se encuentra que tenía, como dicen los editores, tenían en parrilla una pila de chistes sobre sexo, ¿no? Que muchos recuperan la tradición de Satiricón, y es ahí donde surge la idea de sacar Sex Humor.
Es muy interesante porque ahí Mirá, empiezan a publicar muchas mujeres. mirá. Justo También, preguntaban acá si había mujeres en la revista, trabajando en esta revista. Si en el eh, grupo de trabajo había mujeres. mira, es muy interesante, eso es algo que estoy empezando a investigar ahora, este, por, bueno, las preguntas que también nos trae Sí. el hoy sobre ese pasado. Y es así. En el ámbito del periodismo había más mujeres que como dibujantes. Durante la dictadura casi no hubo dibujantes mujeres, pero sí empezó a haber. De hecho, publicó muy brevemente Patricia Brecha, después ella siguió en Fierro y en las otras revistas de ediciones de La Urraca. Marta Vicente empezó a publicar, Marta Vicente ahora es artista plástica, no se dedica al humor, pero estuvo publicando unos años unas tiras de humor, y es muy interesante lo que pasó como no había mujeres, Andrés Cassioli lo que hizo fue comprar la tira extranjera de Claire Bretéger, que falleció el año pasado, me parece, este año o el año pasado, una humorista francesa notable, y la revista Humor empezó a publicar las tiras de Bretéger que se traducían en España. Y mi hipótesis o lo que creo es que con eso Cassioli, porque es la misma lógica que usó con otras cosas, era tratar de incentivar implícitamente a las mujeres a que se inicien en la profesión. Si bien obviamente no hay una política de decir vengan mujeres a trabajar, pero me parece que con esos gestos decía, bueno, el humor hecho por mujeres puede ser tan posible como el de los varones, y Bretéger era muy buena, y uno ve cómo la presentan cada vez que aparece. ¿Cómo era el nombre? Claire Bretéger. Se los anoto acá. Interesante para buscar. Dicen Claire, también acá, noto algunas reminiscencias en la revista Barcelona. claro, bueno, Bretéger. Ahí Perdón, va está. sin los acentos, Bretéger. Lleva Bien. los acentos franceses. Sí, pero ahí, a ver, Barcelona recupera la irreverencia, tanto de humor como de satiricón, me parece más, pero vieron que ahí la imagen ocupa otro lugar. Y ahí es esto que les decía antes, se nota que los directores de la revista no son dibujantes, son periodistas, ¿no? Y el peso del humor en Barcelona, si bien hay tapas con dibujos que fueron emblemáticas, ¿no? Y lo siguen siendo, en muchos casos es más bien el texto, ¿no? La ironía, Humor. los títulos, esos, como la prensa, ¿no? Amarilla. Claro, Sí. esos títulos de molde, ¿no? Otra vez, están las contratapas de Barcelona, no quiero decir pero ocupa un lugar muy distinto al que ocupaba en la revista Humor, que era, me parece, mucho más central, ¿no? Acaba otra de Salomé Cis. Pregunta, buenas tardes. Hicieron referencia al sistema de distribución de revista en Brasil, pero quería saber si tenés conocimiento, si hubo revistas de humor similares, críticas a las dictaduras cívico-militares en Chile, Paraguay, Uruguay o países latinoamericanos bajo régimen dictatorial. Gracias por la charla. Buenísimo. Esa pregunta es parte de mi investigación. Además de las mujeres, trabajo, Ah, porque después de trabajar la revista Humor, me quedó con la pregunta sobre si era algo excepcional o era algo como más común que en las coyunturas de dictadura militar, de clausura de los espacios públicos, de control de la prensa, el humor gráfico ocupase este lugar tan central. Así es que en Brasil, la revista más parecida a humor, y en realidad yo creo que se parece un poco más a Satiricón, que es la que mencioné al principio, fue Pasquim. Claro, lo que pasa con Brasil es que la dictadura brasileña duró del 64 a 1985. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio de pensar no solo la última dictadura nuestra, cuando la miramos cuando miramos Brasil, de pensar las dos dictaduras argentinas, la del 66 al 73, el tercer gobierno peronista,
y la última dictadura militar. Y van a ver ahí que entra casi en la misma periodización. Entonces, cuando uno ve, y de hecho hace el ejercicio de tampoco pensar tan dicotómicamente dictadura y democracia, y pensarlo en una clave de orden social o esas cosas, bueno, ahí es más interesante la comparación. Digo esto de correr la mirada entre dictadura y democracia porque, como les dije antes, las revistas de humor fueron censuradas bajo el gobierno democrático de Perón, sobre todo de Isabelita. La revista Humor casi no tuvo censuras, fue secuestrado su número 97, que es como el emblemático. Sí. Pero ese secuestro que fue en enero del 83 tiene que ver con esa coyuntura de la transición donde los militares están yéndose y desesperados porque se van, ¿no? Es como una especie de manotazo de ahogado, de decir me llevo a la revista Humor. De hecho, uno lee el decreto de prohibición de circulación de la revista y es más gracioso que la revista Humor en sí mismo. Mirás ahí y decís, son las cosas que plantea Barcelona, ¿no? Que la realidad supera al humor, ¿no? El decreto dice, obviamente no me sale con las mismas palabras, que el problema de la democracia en la Argentina es la revista Humor. Le hacía propaganda. Eso, claro, eso es el decreto. Es un decreto presidencial que está diciendo que el problema de la democracia en Argentina es una revista humorística, es como una pieza así. Y de hecho ellos tienen la anécdota de ir a juicio y que el juez cuenta, ¿no? Que la anécdota es que el juez se retiró y después se enteraron que se retiró para irse a reír de lo que estaba escuchando, que no se aguantó la risa, se excusó, se fue, rió, dijo, bueno, volver. Era Pero, como una viñeta de la revista Humor, la escena esa. Bueno, dice, hay otra más, dice, hay varias, hay muchas preguntas, Mara. Dice, ¿qué cambio hubo luego que la revista se politizara y cómo repercutió esto en el público consumidor? Mira, ¿cómo es? La revista se fue politizando y eso generó cierta tensión interna, porque los dibujantes veían, la politización significaba también el aumento de notas escritas por sobre los dibujos, se nota ese como un repliegue de la imagen, si bien sigue teniendo un lugar muy importante y se publicaban historietas que fueron emblemáticas, las portitas del señor López, la clínica del doctor Pureta, vida interior, ¿no? Pero algunos humoristas notaban que iban cediendo terreno frente al avance del texto escrito. En principio, más allá de eso, se veía bien, porque bueno, el blanco eran bien los militares, ¿no? Sí hubo algunas discusiones más cercanas al 83, discusiones en torno a algunos debates, ¿no? En torno al peronismo. También hubo un intercambio entre mismos colaboradores de la revista con respecto, por ejemplo, qué hacer con el tema de los derechos humanos. En el 83 es muy interesante porque, ahora no me sale el nombre de quién es, no quiero pifiarla, no sé si es Luis Gregorich, si no, espero, disculpa, que llama como al olvido, bueno, a dar vuelta a la página. Y ahí le contesta, también es muy interesante que me contesta, Graciela Fernández Mejide, que dice que no, y Graciela Fernández Mejide termina siendo por un tiempo columnista de la revista Humor. Eso también es muy interesante, porque Cassioli, es decir, era un pulpo, es decir, veía que alguien publicaba algo interesante y lo captaba y lo traía para su revista, ¿no? Pero era o un escritor o incluso un dibujante. Hace poco falleció Sergio Izquierdo Brown, es un dibujante muy importante, bueno, se hizo muy reconocido en Satiricón. En Humor empezó, después se fue, qué sé yo qué, y en 1982 reaparece Caras y Caretas y aparece con las caricaturas de Sergio Izquierdo Brown en tapa. Sergio Izquierdo Brown es un tremendo dibujante. ¿Para qué hace Cassioli?
va, lo convoca y lo trae a Humor. A partir de 1982-83, los dibujos, las tapas son de Cassioli e Izquierdo Brown. Sergio Izquierdo Brown no era bueno con el color, entonces él hacía el dibujo, Cassioli las pintaba. ¿No? Hacía como una cooptación, ¿no?, de todo aquello que le resultaba interesante, y así fue sumando muchos colaboradores. Sí, sí. Que iba... Hubo gente, periodistas, hubo mucha gente de la UBI que fue transitando, saliendo de la revista también. Acá Sí. escriben también, Mara, disculpa, genial la charla, gracias a quien organizaron y a vos, Mara, por tu compromiso. Me encantó la charla, dice Luz Velorini. Acá nos escribe Román Escatini, desde Paraná, Entre Ríos, acá al lado. Felicitaciones por la charla y la organización, dice Román. ¿Qué desafío? Y pregunta, ¿qué desafíos hubo en constituir una tesis en doctorado con esta temática? Oh. Por un lado, sí, abrirle como la temática. Yo soy socióloga, yo lo había hecho Gustavo, y dentro de la sociología los temas de humor no son como muy relevantes. Entonces termino un poco más marginada dentro de mi área. Pero después, más allá de eso, que se subsana, uno no tiene que quedarse, hay otros espacios, porque así como me corrí de la sociología más dura, terminé metiéndome, acercándome a gente de historia del arte, ¿no?, para aprender bien a trabajar con imágenes, por ejemplo. Eso fue un desafío que me tuve que dar. Y el desafío, a ver, por un lado, ahora es diferente, pero cuando arranqué, por ejemplo, que la revista Humor no estuviese guardada en la Biblioteca Nacional o del Congreso de forma completa, el tema del archivo, en ese caso, constituyó un problema y algo a sortear. Es así que me terminé haciendo mi propio archivo, ¿no?, comprando vía Mercado Libre y revistas de tiendas de usados, ¿no?, los distintos ejemplares de la revista para poder leerla. Después, un desafío más bien generacional. Yo nací en dictadura, pero no puedo decir que la viví así en carne propia. Claro. Y lo cierto que acercarse a ese periodo a la distancia implica, a ver, tratar de entender varias cosas. Por ejemplo, esto, que es una revista de humor, que se ríe y todo eso, mientras hay personas que estaban siendo torturadas en centros clandestinos de detención, habían familiares que no sabían dónde estaban sus familiares, que habían desaparecido, ¿no? Y no perder de vista que eso estaba sucediendo en simultáneo, como que a veces el peligro es meterse muy adentro de la revista y olvidarse de esa dimensión. También reconstruir el periodo, los personajes y ciertas cosas. A ver, eso también fue un esfuerzo con la revista Satiricón. Con Satiricón, que tienen muchos chistes de carácter costumbrista, y esto que les decía antes, más vinculado a lo sexual, erótico, muchos chistes que hoy uno ve y la verdad no te causan gracia. La risa también es como histórica, cosas de las que nos reíamos hace 40 años, hoy ya no funcionan, o dejan de sorprendernos, o pierden la potencialidad, porque ya vimos un montón de chistes iguales o similares. Entonces, tratar de trasladarme y ponerme en el lugar de esos jóvenes que leían esta revista por primera vez y tratar de entender qué era una audacia para el momento, no para mí en este ahora. Porque, como antes les comentaba, cuando comentaba una de las tapas, ¿no? Nosotros estamos haciendo esta investigación, cualquiera que haga una investigación sobre el pasado con el diario del lunes en la mano, con los militares juzgados o detenidos, o incluso muertos porque murieron, porque ya está, es decir, dejan de ser una amenaza. Pero uno va a hacer entrevistas y te decía, sí, no sé, salías a la noche en el auto y no sabías si te paraba un retén y lo que eso podía significar, ¿no? Vivir con el miedo. Esta gente, cuando les decía, no tuvo censura, pero tenían un Ford, un auto Ford estacionado en la puerta sin patente,
Enrique Vázquez te dice que escribió una nota y que hubo un momento donde no tenía domicilio fijo y dormía cada noche en un lugar distinto, porque recibían amenazas, porque recibían visitas inesperadas en la redacción pidiendo información. Sí, el contexto era de miedo, ¿no? En esa época. Por eso, bueno, y eso es decir, hay un trabajo sí. en lo cual uno tiene que ser como empático y tratar de reconstruir, sin tampoco victimizar al mango, como No. pero tratar de no perder de vista y de ser más cauteloso en cuanto a juzgar, o tratar de no juzgar, ¿no? Pero ¿por qué no fueron tan audaces y por qué no salieron a denunciar tal cosa? Sí. Andá vos a hacer eso. Claro, por eso es muy A ver si fácil. te animás, sí, obvio. Que bueno, también hay muchas cosas que siguen sucediendo, pero ser más cautelosos con eso, de decir, bueno, ¿cuáles eran los miedos? ¿Cuáles eran los límites de la realidad y los límites autoimpuestos también? Por querer preservarse ellos mismos, ¿no? De lo que estaban haciendo. Y haciendo. aparte estaba el recuerdo también de lo que, o sea, el recuerdo, pasó ahí también, había sido reciente lo de Oestergel, por ejemplo. Claro, sí, claro, aunque no todos estaban muy cercanos, es decir, del mismo palo, hay cosas que sí sabían o se iban enterando. Incluso cuando les dije esto, que la revista esta, el Redactón de Occidente, ¿se acuerdan de esa revista que salió entre el 76 y el 77? Lo cierto es que cerró abruptamente porque a Oscar Blota, que era el director, que había sido el director de Satiricón, lo secuestraron, después volvió a aparecer, y también secuestraron a una secretaria, que parece que fue por error, porque tenía un apellido similar a alguien que estaban buscando. Y ahí cuando Tomás Sanz decía, la cosa que era, te secuestraban y era, ¿por qué lo habrán secuestrado? Ahora, lo liberaban y la pregunta seguía siendo la misma, ¿por qué lo habrán liberado? Entonces todo era sospecha o incertidumbre o mucha cautela, ¿no? Nada, para gente que también hay que decirlo, este grupo no era militante de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones armadas. Sí. ¿No? Entonces, si bien había un compromiso con la realidad, no era el que buscaba transformarla radicalmente, ¿no? Mara, ahí siguen llegando mensajes, bueno, sumamente, dice María Evangelina Cuartino, de la ciudad de Santa Elena, acá en Entre Ríos, sumamente interesante, y pienso a partir de estas imágenes que compartís, ¿qué selección se hacen en los libros de texto que leen los pibes? No son nada inocentes, siempre miro no solo el texto, sino también qué da la imagen. Súper interesante tu lectura. Muy Gracias. bien. Nahuel Martín, también muy buena la charla, felicitaciones a los organizadores. María Celeste Pascual, gracias por la charla y felicitaciones. Flavia Ignes también, muy interesante la charla, felicitaciones. María Yolanda Monzón también, muy buena temática, muchas gracias. Norma Gigliasa, muy buena charla. Serena Serrano, muy buena charla. Román Escatini, bueno, genial, muchas gracias. Y también te hago llegar el saludo de Manuel Gómez, que estaba conectado, recién lo vi, es secretario de extensión de la Facultad de Humanidades. Y bueno, acá te van dejando acá enlaces, Román Scatini, enlace para que entres de página 12. Román, porque lo conozco a Román, es un amigo y quiere hacer una tesis doctoral con el humor. Sí. Pasa que después que te escriba ahí te deje el mail. Le mandamos el PowerPoint. Genial la charla, Mayra Brenda, Gisela Santa Cruz, muy buena la charla. María Lorena Ledesma, excelente. Eli Holguín, agradezco la invitación, muy interesante el recorrido. Fer Alberto, muy buena la charla, felicitaciones. Estela Novera también. Bueno, Mara, la verdad que se ha hecho ya son casi las 8, se ha hecho bastante largo y bueno, disculpad que se haya extendido, pero quiere decir que la hemos pasado muy bien también.
Sí, sí, sí. No, bueno, yo también les agradezco a todos, un placer compartir acá lo que uno investiga, que a veces es muy solitario y es en el momento, ¿no?, de presentar resultados que uno se encuentra con la repercusión. Me alegro que les haya interesado, sí, el PowerPoint está disponible, no hay ningún problema. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Mara. Bueno, siguen llegando mensajes ahí, estás Sí, leyendo, Juan Manuel. Bueno, y bueno, la facultad, después van a estar disponibles los certificados de participación por sistema, así que después, una vez que estén disponibles, los pueden descargar desde la página directamente. Así que bueno, Mara, ya agradecerte y bueno, contar con vos para en algún futuro cercano poder estar desde la presencialidad con alguna actividad sobre esta temática muy sería interesante. un placer porque quedó pendiente conocer. Conocer Paraná, tenés que venir a Paraná también. Ya invitada y bueno, Sí, muchas gracias por la buena onda, bueno, por tu tiempo y bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, Mara, estamos y bueno, cualquier cosa nos escriben al mail de graduados, le pasamos el PowerPoint y bueno, nos estamos viendo para eventos futuros y bueno, Mara, volver a saludarte. Así que bueno, gracias a todos y todas. Adiós. Chau, chau.